Hola amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Tertulia. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema del poder del testimonio. Bueno, el testimonio tiene un poder tremendo que trasciende épocas, que trasciende tiempos. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Cristo mismo dio testimonio de sí mismo. Los discípulos de Cristo dieron testimonio. La iglesia primitiva dio testimonio. Hasta nuestros días se sigue dando testimonio. Tiene un poder transformador. Y el corazón del testimonio es la obra de Cristo. Ese es el corazón del testimonio. Y lo más preponderante es que ese testimonio tiene un poder tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Así que vamos a tocar este tema con mayor profundidad en este momento, gracias a Carlos Reyes, que él nos va a ayudar a desempacar este tema tan importante, que es el poder del testimonio. Carlos. ¿Qué tal, Alejandro? Dios les bendiga. Sí, el tema del testimonio. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Vale. Donde 12:11. Léelo, por favor. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está hablando el apóstol Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis cuando estaba en la isla de Patmos, allí encarcelado con más de 90 años. Y él escribió lo que iba a acontecer en el futuro y hablaba de el contexto de Apocalipsis 12 habla de una persecución sobre la iglesia. Uh-huh. ¿Y cuál era la manera que iban a vencer esa persecución? Por el medio del testimonio. El poder del testimonio, dice, por medio de la sangre del Cordero. Uh-huh. Recordemos que la Biblia dice que donde está la sangre de Cristo, ahí el maligno no le toca, no puede tocar. Pero por otro lado, dice, la palabra del testimonio de ellos. De aquellos que menospreciaron su vida hasta la muerte. Uh-huh. Lo hemos visto en la iglesia primitiva, lo hemos visto a lo largo de la historia, muchos cristianos que han menospreciado su vida, o sea que no han tenido, como dice la Biblia, aquel que pierda su vida la ganará, pero el que busque ganarla la perderá. Busque preservar su vida la perderá. Entonces aquí habla de que esa gente, por el poder del testimonio. Sí. ¿Qué es testimonio? El testimonio es una aseveración indubitable de algo, que no deja lugar a dudas, del que eso testifica acerca de esa cosa que no deja lugar a dudas. Entonces el testimonio, dice la palabra del testimonio. Por un lado habla de la palabra. Una de las cosas que nos da poder es que testifiquemos la palabra de Dios. Claro. No hay iglesia que pueda vivir bajo el poder del Espíritu Santo si no vive predicando la palabra de Dios. Porque la palabra de fe te retroalimenta. Ese es el problema de muchas iglesias o muchos cristianos que no viven el poder de la palabra porque no hablan, no predican la palabra. Y para eso no tienes que ser un teólogo, no tienes que haber ido a un seminario. No. Simplemente cuando Jesucristo hacía un milagro, le decía a la gente, no se lo digas a nadie. Y la gente lo primero que hacía era contarlo por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu hace algo en ti, no puedes contenerte. No puedes callar, claro. No puedes contenerte. Por eso, la mayoría de los que predican son la gente nueva. ¿Por qué? Porque la gente nueva es la que está en el primer amor. Por eso en el Apocalipsis dice que debemos volver al primer amor y a las primeras obras. Uh-huh. ¿Y cuál es el primer amor? ¿Y cuáles son las obras? Testificar. No puedo dejar de hablar de lo que Cristo hizo en mí. No estamos hablando de que tengas que ir a un seminario teológico, no digo que no,
Pero no tenemos que esperar a ese punto para ser de las personas que hablemos de Jesucristo. Es más, yo no sé en Colombia, pero donde yo crecí en el Señor, en Argentina o en Uruguay, en esos dos sitios, lo que vi que la mayoría de la gente que venía a la iglesia era por el testimonio de la gente llana, común, que testificaba de lo que Cristo hizo en sus vidas, de las bondades del Señor. Gente que se dedicaba a limpiar casas y que cuando veía una situación en esa casa, venía orando por la gente de la casa, y cuando veía una situación, un problema familiar, una enfermedad o lo que sea, esa persona predicaba, y muchas veces se le burlaban o lo que sea, pero muchas veces lograban y le permitían que oren, y un milagro acontecía y las vidas cambiaban. Y esa gente ya venía a la iglesia, algunos, otros no. Sí, así es. Recordemos que Jesucristo sanó a 10, ¿y cuántos fueron los que volvieron? Uno nomás. Uno nomás. Pero la palabra no vuelve vacía, sino que vuelve con el fruto para lo cual ha sido enviada. Así es. Entonces, si queremos afirmarnos en el poder de Dios, la mejor manera es ser una iglesia que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es que el testimonio me fortalece. Cuando yo testifico permanentemente, me fortalezco porque ando retroalimentándome, me fortalezco y fortalezco a otros con el testimonio. Exacto. Es tremendo. Entonces, y una de las cosas que me sucedió ayer, y cuando estaba predicando sobre este tema, en la iglesia donde estuve, una de las cosas, el Espíritu me inspiró a desafiar. Y quizás alguno se siente desafiado en esta hora, y el Señor decía, ¿hasta cuándo vas a mantener tu boca cerrada? Wow. El Señor decía, en la iglesia que yo crecí, el lema que el pastor tenía era, abre tu boca y yo la llenaré. Y yo me acuerdo que esa palabra se cumplía, porque cuando me ponía a testificar y a predicar sin saber mucho, sin tener, pero lo poco que sabía, el Señor me traía y recordaba versículos bíblicos y situaciones y cosas. Entonces me di cuenta que es el Espíritu Santo el que usa vasijas de barro, porque Dios tomó de lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Tenemos que tomarnos de esas palabras y animarnos como pueblo a predicar, porque la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Nuestro alrededor está gimiendo para que cada uno de nosotros predique la palabra de Dios, porque lo que trae verdaderamente esperanza no es un cambio de gobierno, no es cambio de cromos, lo que verdaderamente trae esperanza es la palabra de Dios. Indudablemente el Evangelio es el que trae, por eso se dicen buenas noticias. Exacto. Entonces, una iglesia victoriosa contra persecución y contra lo que sea, es una iglesia que vive la palabra y predica la palabra. Muy bien. Vive y predica la palabra del Señor. Eso es dar testimonio. Es dar testimonio. Eso es dar testimonio. La palabra del testimonio. Así es. Ahora, vamos a Apocalipsis 12, 17. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Lo más normal que cuando predicamos la palabra tengamos como respuesta, como contra, un ataque diabólico. Es lo más normal. Claro, que estamos pisoteando territorio enemigo. Yo te lo voy a dar de un ejemplo, que algo que me sucedió cuando yo era niño. Cuando éramos niños hacíamos travesuras. Entonces caminábamos una vez por un sitio y había un hormiguero. Entonces fui y pateé el hormiguero. Ay, ay, ay. Y las hormigas se revolvieron y se me subieron todo por la pierna y me picaron por todos lados. Claro, era normal. Las hormigas estaban tranquilas. Yo fui el que... El hormiguero lo pateé y lo conmoví. Claro. Entonces, cuando una iglesia predica la palabra de Dios, lo normal, con un creyente lo predica la palabra de Dios, lo normal
es que vengan las contras, que vengan los problemas, porque se va a patear el hormiguero. Así es. Pero para eso nos llamó el Señor. Así es, a patear hormiguero. Para eso nos llamó el Señor. Bien, sí, No sí, para sí, estar en las cuatro, no para ser un pueblo muy feliz en las cuatro paredes de la iglesia y que ser endogámicos entre nosotros. No, nos llamó a relacionarnos con el mundo y ser sal y luz de este mundo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guardar el mandamiento y tener el testimonio de Jesucristo. Habla de guardar la palabra, pero vivir la palabra. Y a esto me quiero referir hoy. Porque hemos hablado del testimonio, testificar, el poder del testimonio cuando hablamos, pero también el poder del testimonio que damos viviendo la palabra. Viviéndola. Que ese es el gran desafío. De tal manera que vamos a Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Vino a Nazaret, donde se había criado. Está hablando de Jesucristo. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hasta aquí Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, se presentó en la sinagoga y leyó una profecía mesiánica del libro del profeta Isaías, donde Isaías estaba profetizando acerca de Jesucristo y de su obra. Y Jesucristo vino y leyó esta profecía en ese momento. Continúa. Y enrollando el libro. O sea, nosotros hoy en día tenemos las Biblias, que son libros, ¿no? Pero en aquel momento eran rollos. Por eso dice enrollando el libro. Lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Porque se atrevió a hablar de una palabra mesiánica y estaban esperando a ver por dónde sale esto. ¿Qué va a decir? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, que se estaba proclamando él como Mesías, delante de toda la sinagoga. Entonces habrán quedado estupefactos porque eso no era algo común. No es más, podía llevarte a la muerte eso. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Qué era lo que aplacó y mantuvo la expectativa de esa gente? El buen testimonio. El buen testimonio. Y sus palabras de gracia. El buen testimonio hace que se abran los corazones. Sí, claro. Pero un mal testimonio... se cierran los corazones. Se cierran los corazones. Sí, eso es indudable. Aunque digas lo más... algo sumamente complicado, y a veces como predicadores tenemos que decir cosas duras, pero un buen testimonio es la que, aunque sea duro, pero lo acepto porque el testimonio de esta persona habla de que verdaderamente es un hombre de Dios. Así es. O una mujer de Dios. De la misma manera, la falta de testimonio le quita credibilidad. Entonces Jesucristo se presentó con un testimonio que de vida era conocido, porque él se crió en Nazaret. Sí, claro. Por eso dice, en la ciudad de Nazaret, ¿dónde se crió? ¿Por qué? Porque no hay mejor testimonio. Mira, cuando te toca predicar donde no te conocen, bueno, es una cosa. Pero donde te conocen y saben de ti, saben de lo que eras, pero saben de lo que es otra cosa.
Así es. Es tan importante, cuando Jesucristo predicaba, la gente decía, este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. A los escribas lo conocían a los fariseos, a los saduceos, conocían su religiosidad y su falta de coherencia entre lo que predicaban y lo que vivían. Por eso Jesucristo le dijo, vosotros que ponéis cargas en los demás que no podéis llevar ni con un dedo. Entonces, todo el mundo sabía de los escribas, de los fariseos y de los saduceos lo que eran. Por eso cuando escuchaban a Jesucristo decía, este tiene otra autoridad. El testimonio nos da autoridad. Aún nuestro testimonio en nuestro núcleo familiar, ¿no? Es el primero. Porque algo que tenía costumbre en la iglesia donde pastoreaba en Bogotá era que antes de empezar a trabajar con un candidato al liderazgo, yo entrevistaba a la familia, a la esposa, a los hijos, y les preguntaba, ¿cómo es fulanito de tal? ¿Cómo es Carlos en su casa? Cuéntame. A los hijos, ¿cómo es como padre? Cuéntame. Porque es muy complicado que alguien se pare ahí o esté ejerciendo algún ministerio y que la misma familia diga, no, pero es que... Pero de hecho, muchas de las grandes rebeldías en hijos de ministros tiene que ver con la falta de testimonio. Bueno. De que son una cosa en la iglesia, sí, pero en casa eran otros. De hecho, había quienes decían, yo quiero, a ese lo quiero que sea mi papá en la iglesia. En la casa. En la casa, sí. Perdón. Entonces, ¿por qué? El testimonio es muy, muy importante. Así es. Es muy importante. Vamos a verlo. Proverbios 22.1. Proverbios 22.1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. O sea, aquí está diciendo, de nada te vale las riquezas, la plata y el oro si la gente no ve en ti en integridad. Si no hay credibilidad en ti. Sí. Credibilidad. Por eso a mí, yo te puedo asegurar que en lo personal, te voy a decir una cosa, si hay alguien que duda de mi palabra, de lo que yo le digo, si yo te digo, mira, esto es así, yo puedo equivocarme, sí, es verdad, claro. Pero si tú dudas de que lo que te acabo de decir, a mí no me interesa que me creas. ¿Por qué? Porque la integridad, nuestra integridad como hombres y proclamadores de la verdad de Dios, nuestra integridad es fundamental. Es fundamental. Entonces, que pongas en duda mi integridad es algo muy complicado. Sí, claro. Es muy complicado. No es una cuestión de orgullo, no es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de que mi credibilidad depende de esa integridad. Por supuesto. Y yo estoy hablando con la verdad. Ahora, el problema es de la otra persona, si exacto, cree o no cree. Entonces, si yo te estoy diciendo la verdad y no me crees, bueno, y me dice, no, yo no te lo tengo que demostrar. No. Mi integridad tendría que ser suficiente. Como se hacían los negocios antes, ¿no? Antes, mi abuelo me decía que antes los hombres se daban la mano y un negocio, y eso era palabra. Y él se llamaba Juan, y decía, don Juan Pilotti era su apellido. Juan Pilotti es un hombre de palabra. Entonces no necesito firmar cosas. Y claro, cuando él nació en 1913, entonces llegó una época donde había que ir a notarios, a abogados, firmar las firmas, cotejar las firmas. Y él no entendía todo eso. Decía, pero yo soy Juan. Imagínate. Mi palabra vale. Eso. Y así se cerraban los negocios. Así se celebraban los negocios. Y así depende nuestra credibilidad en el mundo espiritual. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¡Wow! Esto es tremendo.
Esto es tremendo. Wow. Por eso, muchas veces cuando aquí no estamos hablando de que somos perfectos y que no tenemos... No, estamos hablando de que esas locuras, en la medida que no lo solucionemos correctamente, le quitan credibilidad a nuestras vidas. Estaba escuchando en estos días acerca de un hombre de Dios que fue considerado el mayor evangelista del siglo XX, Billy Graham. Que un hombre con más de 60 años de ministerio, con una integridad que en ningún momento, de tal manera que una integridad que nadie pudo cuestionarlo. Hasta los ateos, la gente no lo cuestionaba. ¿No lo encontraron por dónde? No lo encontraron. Una sola vez hubo una charla, porque él fue considerado también el pastor de los presidentes de Estados Unidos. De tal manera que una vez en una charla con Richard Nixon, parece que él dijo algo acerca de los medios de comunicación judíos y eso fue grabado. Entonces lo acusaron de ser... antisemita o algo por el estilo. Y cuando lo acusaron dijo, mira, es mi voz. Él no empezó a buscar excusas, que alguien imitó la voz. No. Es mi voz, sí. Aunque yo no me acuerdo de esa charla. Dijo, pero aún así, pido perdón a todos aquellos de todo corazón, a todos aquellos que pudieron haberse sentido ofendidos porque bajo ningún punto de vista es mi intención. Esas fueron sus palabras. Y fueron aceptadas por la comunidad judía y fueron aceptadas por todos. Y el hombre no perdió su dignidad ni su integridad. Wow. Porque cuando tenemos un error, debemos confesarlo. Sí, reconocerlo. Eso es parte de la integridad. Sí, claro. Eso es parte de la integridad. Que empezamos con las excusas, y es que fue que, y es que a tapar, a decir. Eso empieza a perderle a uno credibilidad, ¿verdad? Exacto. Y la otra cosa que hizo este hombre cuando fue una época en los finales de los 70, principios de los 80, donde 3 grandes ministerios en Estados Unidos cayeron por problemas morales, entre ellos el de Jimmy Swaggart. Y cuando todo el mundo, hasta el mundo evangélico, se dedicó a criticar a Jimmy Swaggart, él, Billy Graham, lo que hizo fue tenderle la mano con el corazón y decirle, estamos orando por ti para tu restauración. Porque una de las cosas que muestra la grandeza de Dios es que aborrecemos el pecado, pero amamos el pecador. Sí. Aborrecemos el pecado de nuestro hermano, sí, pero buscamos su restauración, no machacarlo. Así es. No machacarlo. Sí. Que no nos convirtamos en el ejército que remata a sus soldados, ¿no? Exacto, que remata a sus heridos, a sus caídos. A sus caídos, sí. No, esa es una situación. Y esto, y vuelvo a repetirlo, aunque lo dije con claridad hace un minuto, pero lo vuelvo, una cosa no quita la otra. No somos condescendientes con el pecado. Pero rematar a mi hermano caído también es pecado. Claro, por supuesto. Entonces, no es menos pecaminoso delante de los ojos de Dios. Claro. Entonces, amarlo y restaurarlo. Con espíritu de mansedumbre. Considerando a vosotros mismos. Así se dice. Dice, porque significa que debemos actuar como nos gustaría que actuasen con nosotros si estuviésemos en esa situación. Muy bien, así es. Bien, ahora vamos a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por un lado teníamos en Eclesiastés que una locura hacía perder el perfume. Sí, es que... Entonces, llenos del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, somos olor grato delante de Dios y para todo el mundo. Continúa. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Falsificar, medrando la palabra de Dios, nos hace llevar olor no grato, como el del perfume del perfumista. Las muchas moscas. Sí. Medrar, o sea, utilizar la palabra de Dios, como dice en otro versículo, con motivo de tener ganancia deshonesta. Uh-huh. Esto es algo muy complicado. No podemos usar la palabra de Dios como método de ganancia deshonesta. Hay algunos que se preguntan, ¿y qué es honesto y qué es deshonesto? Deshonesto es utilizar la palabra de Dios para manipular, para obtener un provecho propio. Uh-huh. Así es. Si tu propósito, Dios que es el que juzga la mente y el corazón y discierne los pensamientos del corazón, Él sabe exactamente con qué espíritu es que utilizamos la palabra de Dios. Para beneficio, para edificación, consolación y exhortación, o para medrar. Muy bien. Eso es lo que tenemos que plantearnos cada uno delante de Dios. Yo me planteo lo mío. Envío la palabra para que con sabiduría tú plantees lo tuyo. No voy a llevarte a decir, no, tú estás medrando. No, yo no soy quien, porque yo no puedo juzgar la intención del corazón. Así es. Pero sí el Espíritu que en este momento está hablando a cada uno. Que redarguya nuestros corazones. Exacto. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 4. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea que estaba diciendo que el testimonio que daban era precisamente de que eran hijos de Dios. Y volviendo al versículo anterior que hemos visto, en este caso la gente se da cuenta, más tarde o más temprano, quién es que predica por ganancia deshonesta, medrando. Uh-huh. ¿Y quién no? ¿Quién predica con amor? ¿Quién hace las cosas por amor a Dios y al prójimo? ¿Y quién hace las cosas para obtener un rédito personal, particular? Y aquí, en este versículo, habla de que en las cartas, vosotros, le decía a sus discípulos, sí, sois cartas leídas. Entonces, un verdadero ministerio se va a ver a través de las cartas leídas que son sus discípulos. Claro. O sea, así como yo les he enseñado, ellos también están reflejando lo que han aprendido si yo les he enseñado conforme al propósito de Dios, ¿no? Hace muchos años, te estoy hablando de los 90, el Señor me permitió a mí tener una época como evangelista de abrir iglesias. Entonces me habían puesto el ministerio donde yo estaba, una carpa donde cabían más de 400, 500 personas aproximadamente. Entonces con esa carpa iba de ciudad en ciudad y con un grupo de gente armábamos una campaña evangelística de unos meses y de ahí alquilábamos un sitio y montábamos una iglesia y yo me iba a seguir con ese trabajo evangelístico. Entonces me voy a una ciudad en Uruguay y en esa ciudad me voy a presentar a todos los pastores de la ciudad, presentando mis respetos. Era joven, tenía 27 años, entonces, y hay algunos que me miraban por arriba del hombro, me miraban como diciendo, ¿y este quién es? Y bueno, sucedió eso. En esa ciudad específica me tocó quedarme 3 años porque por un motivo o por otro no había quien venía a hacerse cargo pastoralmente, entonces me quedé pastoreando durante 3 años. A los 3 años y medio vino un matrimonio a hacerse cargo de pastores y yo me iba a seguir con la obra. Entonces me acuerdo que me encuentro con uno de los pastores que me miró por arriba del hombro y me
y hablando y me despedía, que me iba, que esto, que el otro, y me dice, mira, Carlos, ahora tus credenciales son otras. Wow. Cuando tú viniste hace 3 años y medio, dijiste que ibas a hacer esto, esto y esto, y te presentaste, y te agradezco. Pero eras uno más de los que muchas veces hablan. Pero ahora, después de ver el fruto del trabajo, es el que da testimonio de esas credenciales. Gloria a Dios. Qué bueno. Entonces, ese es el tema. Es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo. Vosotros sois el olor grato, sois la muestra visible del fruto del trabajo que verdaderamente el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo hizo en medio nuestro y en vuestras vidas. ¿Por qué se ha despertado tanto celo, bueno, en el tema que estamos hablando hoy, en tu corazón del testimonio, del poder del testimonio, Carlos? Porque precisamente la falta de un buen testimonio es lo que ha provocado divisiones, lo que ha provocado falta de aceptación en parte de la sociedad al Evangelio, ha provocado que la gente diga, es que quieren solamente dinero, es que quieren ganancia deshonesta, es que han escuchado cosas tremendas, han escuchado, y vamos a verlo en versículos posteriores, aún de gente de sana doctrina, pero peleándose en medios de comunicación públicos. Eso no es testimonio. Y eso es mal testimonio. Peleándose para defender la sana doctrina y ponerse que se le salen los ojos. No. Lo vamos a ver porque Pablo le dice a Timoteo acerca de eso. Entonces, eso le quita poder a la iglesia, le quita credibilidad. Entonces, considero, Carlos, que los que están viendo y oyendo, que entiendan o que reciban esto de parte de Dios, porque es que estamos en tiempos complicados donde toca despertar en esa área. Sí. Y en lo personal, ¿cómo vas a...? Lo sigue diciendo y lo vamos a ver. Sí. Pero te voy a contar el testimonio. A una mujer que iba a la iglesia y le predicaba a todo el mundo, se levantaba a las 4 de la mañana para ir a su trabajo. Entonces tenía su marido y varios hijos, sus vecinos, pero ella a las 4 de la mañana ponía alabanzas a todo volumen, porque quería alabar al Señor. Entonces la gente protestaba y al día siguiente lo ponía igual y decía, vamos a atormentar a los demonios. Y los demonios eran su marido, que a las 4 de la mañana quería dormir, sus hijos que querían dormir, sus vecinos que golpeaban la puerta. Entonces, ahí yo tenía un pastor que decía, en vez de ser pentecostales, somos pestecostales por el mal testimonio. Pero tenemos que despertar rápido. El mal testimonio hace que se cierren los corazones, que se cierre la sociedad. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, fíjate qué importante. Cuando se necesitaba a alguien para ejercer un ministerio nuevo, que era el ministerio de la diaconía en la iglesia primitiva, ¿qué es lo que buscaron? 7 personas, que eran las que necesitaban, pero tenía que tener estas características. Y la primera, de buen testimonio. Sí, tenía que estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero primero, buen testimonio. Pero primero, buen testimonio.
Necesitamos volver a ese principio cuando buscamos gente en nuestras iglesias para enviar a la calle a predicar, para enviar a los hospitales a orar por los enfermos o a predicar. Cuando enviamos buscamos gente que ejerza el diaconado o de ujier en la iglesia, gente que le vayamos a confiar algo, lo primero que tiene que tener es buen testimonio. Perfectos no, porque perfecto es solamente el Señor. Pero es que el buen testimonio me da mi autoridad moral. Exacto. El Espíritu Santo me da autoridad espiritual, pero el buen testimonio, autoridad moral. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hablar si no tenemos una autoridad moral para poderlo decir? Manos y dedos señalándome permanentemente, no. Exacto. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos. Dice Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el testimonio. Que vivo lo que creo y lo que testifico. Lo vivo, no una fe fingida. No voy a fingir una cosa y ser otra. Ese es el principio. Eso es integridad. Integridad, ¿no? Y vamos a seguir. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es el obispado? La palabra obispo viene de episcopos, que es el que no habla de otra cosa, de que aquel que ejercía lo que nosotros llamamos el pastorado. El pastorado. Así es. El ministerio. Mejor dicho, el ministerio, ¿no? Si alguien anhela algún ministerio, está bien. Buena obra desea, claro. Desea buena. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, que no tenga un testimonio que lo avergüence. Eso significa. Muy bien. Marido de una sola mujer, pues, obvio. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Amable. Eso es muy importante porque muchas veces perdemos la amabilidad o la amabilidad la tomamos como si fuese una debilidad y no es así. No, desde ningún punto de vista. No es así. Nos volvemos hoscos entonces. Huraños. ¿No? Nos volvemos como gente que no tiene ni fe, ni Dios, ni esperanza. Sí, no, amables, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. Ay. Ahí está. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Qué importante es esto. Ahí está. Ser testimonio en su propia casa. Su propia casa, claro. Si no tienes un buen testimonio en tu casa, una cosa es que, porque hay gente que vive con gente que en su casa que no son creyentes, pero otra cosa es cuando tú formas una familia y tuviste que la oportunidad de ser testimonio y darle buen testimonio y enseñarlos y la gente salió rebelde. Los hijos en su mayoría no todos, pero en su mayoría salen rebeldes por causa de mal testimonio. Es que, Carlos, ¿quién más conoce mi vida íntima que mi esposa y mis hijos? ¿Cómo me porto yo cuando tengo hambre? En lo que sea, en cualquier situación básica de la convivencia con mi familia. Claro, vamos a esto. ¿Cómo te presentas el domingo a decir que hay que tratar bien a la esposa si tú no tratas bien a tu esposa durante la semana? ¿Cómo te presentas a hablar de amar a los hijos si durante la semana no te has preocupado en amarlos, en estar con ellos, en servirles? ¿Cómo puedes? Entonces,
esa hipocresía, la palabra hipocresía es una palabra muy fuerte, pero viene del teatro griego, sí, así es, donde se ponían la máscara de la risa y la máscara del llanto, y ese acto de cambiar de máscara, eso es hipocresía. Entonces, esa hipocresía de decir una cosa pero vivir otra, es lo que nos desacredita, primero con la familia y después delante de la congregación, porque más tarde o más temprano la Biblia dice que todo sale a la luz. Dice también, no un neófito. Un neófito significa... Una persona nueva, ¿cierto? Exacto. Un inexperto. Un experto, eso. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Un inmaduro. Sí. La inmadurez hace que te la creas. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? El orgullo. El orgullo. La sí, soberbia. Claro. Sí, el orgullo, la rebeldía. Entonces la inmadurez hace que de alguna manera te creas lo que no eres. Ay, ay, ay. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, un mal testimonio provoca descrédito. Tú me preguntaste hace unos minutos, el porqué de este tema. Sí. El descrédito. Es mucho. El descrédito por un mal testimonio es mucho. Así como el crédito que hablábamos de Billy Graham, de 60 años de un ministerio intachable. Él tenía por costumbre decir que había que vivir modestamente, que solo en una habitación, únicamente con su esposa, jamás con una mujer, con otra mujer que no sea su esposa, y una serie de principios que vivía a rajatabla él y la gente que estaban con él, y eso lo hizo tener un crédito delante de la sociedad estadounidense, creyente y no creyente. Porque hasta los no creyentes o de otras religiones tenían en estima, sí, es verdad, a este hombre. Es verdad. Y tenían a este hombre como un hombre que hablaba con autoridad. Y debemos recuperar eso. No recuperar a Billy Graham porque ya está con el Señor, sí, pero recuperar cada uno de nosotros y recuperar la iglesia, cada uno en el ámbito donde se desarrolla, el pastor a nivel pastoral, un líder en lo que lidera, pero un hombre en su casa, una mujer con sus hijos, los hijos tener ese testimonio, porque muchas veces sirven mucho al Señor fuera, pero en su casa, ¿qué testimonio dan? Que si tu madre no te recoge la ropa, tú no la recoges, y mucho servir al Señor fuera. ¿Qué testimonio es ese? Sí, es verdad. Voy a contarte una anécdota que hablando de eso, mi hija va a ver esta tertulia y me va a decir, ¿para qué me expones, papá? Pero es que cuando ella estaba en la época de la adolescencia, que muy buen nombre tiene esa época de los jóvenes, adolescencia, ella servía en la iglesia, pero una cosa maravillosa, una servidora tremenda, pero iba yo de camino al trabajo a cumplir un compromiso, y me llegó una especie de visión donde vi a mi hija en una esquina diciendo, con sus compañeros de trabajo, de estudio, diciendo vulgaridades y hablando cosas. Dios mío. Yo dije, esto es de Dios. Llegué a casa esa noche y le dije, amor, le dije a mi hija, dime quién eres tú. ¿Eres la que es en la iglesia? ¿Eres la que eres en la casa? ¿O eres la que eres en el colegio? ¿Cuántas personalidades tienes? Dime. Papá, ¿por qué? Porque esto. ¿Y tú cómo sabes? El Señor, mira, necesito que te definas. Necesito que te definas. Más bien lo necesita ella. Sí. y tomes una decisión. ¿Cuál de las 3 personalidades son las tuyas? ¿Cómo te portas en la iglesia, cómo te portas en la casa, cómo te portas en el colegio? Y eso la llevó a ella a un conflicto con sí misma, porque eso les genera un conflicto.
y a tomar una decisión. Obviamente, gracias al Señor, con la ayuda y con el consejo y con el acompañamiento nuestro de sus padres, tomó la decisión, obviamente, de servirle y seguir a Cristo. Pero si las compañeritas del colegio ni sabían que ella servía en la iglesia, porque hablaba los mismos tacos, las mismas vulgaridades que ellas, ¿sí? Y no daba testimonio. Entonces, eso suele suceder. Y tenemos que definir, y yo creo que es la preocupación que tú tienes, definirnos hoy, de verdad, cuál es nuestra posición. Tenemos que definir. Sí, en la Biblia dice, escogeos a quien vayáis a servir, si a Dios o a Baal. Sí. Hay momentos de definición y precisamente nos tiene que llevar a vivir un testimonio que nos dé credibilidad. Pero por supuesto. Seguimos en 1 Timoteo 3, 8, 12. Aquí ya no le habla, fíjate que primero le hablaba a los obispos y aquí le va a hablar a los diáconos. A los diáconos. Bueno, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, no hipócritas, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Fíjate, son similares. Sí. Aunque para el obispo o episcopo o pastor le pide más. Claro, más exigencia. Más exigencia. Quiere decir, nos muestra que siempre el testimonio tiene que estar, pero la exigencia, a cuanto más autoridad, responsabilidad, mayor exigencia. No menor, porque hay algunos que una vez que llegan a cierto, es como que se aflojan en la exigencia, y al contrario, cuanto más creces, más exigencia. Por supuesto. Pero la exigencia te la pone el Espíritu Santo. No es que te la pones tú. Dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos. Cuando vemos cada punto de esto, si los llevamos a conciencia, no son gravosos, se pueden llevar, ¿sí? Porque esas exigencias se pueden cumplir. No es que, que... Para eso está la gracia de Dios. Exacto. Y la obra del Espíritu Santo. Sí, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era muy jovencito, se calcula que tendría unos 17 años aproximadamente, imagínate, cuando tuvo que hacerse cargo de en Corintios, en una etapa, en Éfeso, en otra, y se tuvo que hacer cargo de iglesias, él tan jovencito, y Pablo le dice, tu problema no es la juventud, tu problema nunca va a ser la juventud, el tema que te tienes que preocupar es por este. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El testimonio. Lo que te tiene que preocupar es vivir una vida que dé testimonio de lo que crees y de lo que vas a predicar. Por favor. Otra cosa no. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, así como hablamos, ¿cuántas veces se habla de maldiciones generacionales? ¿No? Sí. Pero aquí habla de una bendición, de una fe no fingida que se transmite de la abuela a la hija y al nieto. Uh-huh. Y el nieto, como consecuencia, estaba sirviendo al Señor. Es uno de los grandes colaboradores del apóstol Pablo. Y es un hombre que el apóstol Pablo reconoció que había una fe no fingida en la abuela, en la madre y en él. Qué bueno que haya ese reconocimiento. Primero, lo que hablábamos, que muchas veces las rebeliones vienen porque hay una manera
no hay un buen testimonio en casa. Pero si hay un buen testimonio en casa, ¿cómo se puede transmitir a nuestras generaciones ese buen testimonio del Señor? De cuánta bendición es. Y muchos nos preocupamos de qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Hay que trabajar, trabajar y trabajar para dejarles una herencia. ¿Qué mejor herencia? El testimonio, la fe. El testimonio. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cuál era el testimonio de Diótrefes? Totalmente negativo. Y era un líder de la iglesia. Entonces, podemos, si no tenemos digamos, lo que tú contaste que hacías, ¿cómo es esta persona? Sí. Antes de darle un lugar en la iglesia de liderazgo, ¿cómo se comporta en casa, con sus hijos? ¿Cómo es en su trabajo también? ¿Cómo es? ¿Cuál es el testimonio? Podemos caer en poner o darle el sitio a algún Diótrefes. Es verdad que Jesucristo tuvo 12 discípulos y uno le salió Judas. Entonces, de repente, ¿a quién no le va a salir a alguien así? No estamos exentos de ninguna manera de que un líder no salga de esa manera. Pero sí que un Diótrefes actúe de esa manera y se enseñoree de la iglesia de esa manera y no se lo pueda remover, eso. Y cuidarnos de no ser ser nosotros, Diótrefes. Exacto. Cuidarnos de eso, tener ese cuidado, porque pues Juan le estaba agradeciendo a Gallo de esa iglesia, sí, de haber recibido a ciertos misioneros que pasaban por ahí, pero es que Diótrefes se oponía a ese tema de andar recibiendo gente, como así. Entonces, tener cuidado nosotros de tener aparentemente tanto celo por la iglesia que cerramos las puertas de la iglesia. Es complicado. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Ahí está, todos dan testimonio de Demetrio, que es, y aún, la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea, por un lado tenemos que habla de Diótrefes, que de mal testimonio, y por otro lado exalta el buen testimonio de Demetrio. Sí. O sea, nuestra vida habla por sí solo. Ya, exactamente. Nuestra vida habla por sí solo. Basta de dejarnos decir es que tal persona me tiene tirria, ojeriza o como sea. Basta de que no me entiende, no me comprende, basta de tonterías. Seamos honestos y sinceros delante de Dios. ¿Qué soy? ¿Un Diótrefes o soy un Demetrio? Wow. Mi testimonio está en juego. ¿Qué quiero ser? ¿Un Diótrefes o quiero ser un Demetrio? Si tú te estás comportando como Diótrefes, pero quieres ser un Demetrio, quiero decirte que en la cruz de Cristo hay un lugar para cada uno de nosotros. Amén. Donde Dios cambia todo, la mente, el corazón, y donde la obra del Espíritu Santo se va a hacer. No es que naciste así y vas a morir así, no. Todo hay un cambio en nuestra vida. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, y tuvo un encuentro con el Señor que lo transformó y fue un gran paladín de la iglesia. Así es, amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 12 al 16. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Qué pasaba con este Ananías? Que tenía buen testimonio con los judíos. Tenía buen testimonio. Entonces, de aquí en más, lo que va a hacer está avalado por ese buen testimonio. Continúa. Vino a mí, contando el testimonio de Pablo, ¿no? Sí. Acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo, en aquella misma hora, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes?
levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo estaba al final ya relatando, no al final, pero ya casi acercándose al final, relatando el momento de su conversión. Y en el momento de su conversión, recordemos que él fue perseguidor de la iglesia, Sí. de tal manera que le habían entregado, él tenía cartas firmadas donde en cada sinagoga él iba y apresaba a los cristianos. A los creyentes para llevarlos y matarlos, no para hacerle una entrevista de trabajo ni regalarle caramelos, no, matarlos. Sí. Entonces, cuando lo veían a Pablo, desconfiaban de Pablo. Pero Ananías, que tenía buen testimonio, habló delante de todo el mundo lo que Dios iba a hacer con Pablo. Y todo el mundo prestó atención porque sabían el testimonio de este hombre, que verdaderamente era un hombre de Dios, que verdaderamente tenía buen testimonio, que no hablaba por hablar, que no andaba muchas veces profetizando cosas que no iban a cumplirse, porque ese es otro de los grandes descréditos que estamos viviendo en este tiempo. Muchas profecías que no se están cumpliendo y lo que está provocando es descrédito del ministerio profético, que lo hay verdaderos profetas. Por favor. Descrédito de la palabra de Dios y desesperanza en la gente, porque ya no tiene esperanza que... Entonces, un hombre como Ananías, su testimonio avalaba lo que dijo de parte de Dios y la gente prestó atención. Eso. Bueno, Carlos, para cerrar, hay mucho celo de parte de Dios en estos tiempos, precisamente por eso, por el buen testimonio, porque el testimonio tiene poder, tal como lo estamos hablando, y el Espíritu Santo pues no nos está diciendo que tú y yo somos perfectos ni nada de eso, pero sí estamos procurando mantener ese buen testimonio. Y no estamos criticando obviamente a nadie, porque ni más faltaba, pero en vista de que el ambiente se ha tornado con esa temática del testimonio, déjales algo, por favor, algo a los que nos oyen y nos ven para motivarnos y motivarles a que el buen testimonio va a generar muchísimo fruto y va a ser de provecho tanto para el que lo da como para el que lo escuchan, y así pues empezar este trabajo. Lo peor de no tener buen testimonio es que, recordemos, no lo tenemos delante de Dios. Entonces, ¿de qué me sirve que los demás me digan, ay, qué palabra, qué predicador, si Dios me dice, a mí no me agrada? Uh-huh. Lo primero y más importante de la falta del buen testimonio es que Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, como Pablo le dijo a los Gálatas. No intentemos engañar a Dios. Que cuando queremos vivir esa forma fraudulenta, con un mal testimonio, lo que estamos queriendo es engañar al ojo de Dios primeramente. Dios no puede ser burlado. Entonces, primero necesito agradar a Dios. Que Dios se agrade en mi vida. Y el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a agradar a Dios. Como dije hace unos minutos, en la cruz, ir a crucificar mis pasiones, mis deseos, mis anhelos, ir a buscar ser un instrumento de Dios y agradar a Dios de todo corazón. Y ahí el Señor va a cambiar mi mente, mi corazón, va a cambiar un montón de cosas. Entonces, una vez que suceda eso, seguramente va a ser inevitable tener buen testimonio. Amén. Amigos, la invitación es esa, que vayamos humildemente a la presencia de Dios, con humildad delante de Dios, reconociendo nuestras fallas, nuestros errores, tal vez altivez, orgullo, arrogancia, qué sé yo, y coloquemos nuestra vida delante de Él para que nos fortalezca, nos dé denuedo y podamos dar buen testimonio.
Seamos hombres y mujeres que demos buen testimonio porque la sociedad y este mundo lo necesitan de manera auténtica, sincera y genuina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Un placer. Dios les bendiga. Hasta una próxima. Chao, chao.